Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, conforme al distinto horario que me ven. Para mí es un placerazo enorme poder estar aquí, como siempre te digo, y seguir con esto que es un proyecto de vida, que si bien es cierto, pareciera que no cause efecto en las personas, pero creo que intencionalmente causa mucho efecto en mí y eso me agrada mucho porque me hace pensar sobre mi vida, sobre mis proyectos y sobre los cambios radicales que quisiéramos tener constantemente y eso ayuda mucho, ¿no? A mí como persona y quisiera que te ayudara a ti. Si vienen desde Facebook a YouTube, te agradezco por llegar hasta acá y te diría que en cualquiera de las dos aplicaciones, como siempre te digo, un like y un comentario siempre estaría causando eh, de una manera drástica que el material o lo que son los videos se muevan de una manera distinta y que los algoritmos de las redes ayuden para poder alcanzar más personas, que esa es la intención, ¿no? Siempre. Eh, Qué sé yo, diría que como todos los días siempre tengo cosas de que importantes de que hablar. Te diría que no son temas fuera de contexto, son temas que están dentro del contexto de este lado del sol y que están en un subconsciente colectivo, ¿no? Y que, ¿qué te puedo decir? Desarrollo cada día más mi subconsciente y quisiera mejorar para poder no insultar el entendimiento de nadie, sino que hablar desde la verdad y desde la aceptación y desde el compromiso, desde la paciencia, desde el amor, desde las, ¿qué te puedo decir? Las disciplinas, los modales, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo se llama? Los valores y todas esas cosas y que día con día podamos mejorar y que podamos pensar juntos y que yo creo que le viene bien a la sociedad en general, no solo a mí como tal, ¿no? Y siempre digo que hay temas muy importantes y este día quisiera enfatizar un poco sobre mi vida, ¿no? Estamos o estamos en el mes 10 del año y recuerdo que hace como unos 5 o 7 años emprendí viajes diferentes en mi vida y he tratado de cambiar de una manera muy sólida o muy radical y quiero mejorar constantemente, quiero hacer de mi vida distinta, como te digo, y me cuesta mucho, me cuesta trabajo pensar que lo que antes no lo podía lograr, ahora lo puedo lograr, pero siempre tengo pequeñas fallas o pequeños matices de negrura. Y logro entender o logro comprender que siempre en la vida, por muy inteligentes que seamos, siempre acampa nuestra negra ignorancia a la par de nosotros. Entonces eso me hace pensar y me hace caminar a base de humildad, sabiendo que no es lo mucho que sé, sino lo poco que puedo poner en práctica para que la vida sea mejor o sea distinta. Y llego a conclusiones de mi vida en general y saco, como te dijera, o hago un recuadro o hago un recuento de mi vida hacia atrás de los años pasados y qué pasó en esta etapa o qué hay en este día o qué hay en este año que pueda mejorar y que me pueda llevar a ser un hombre distinto y una mejor persona en la sociedad, en un ámbito espiritual o en un ámbito sociológico, económico o como tú lo quieras llamar. Y me doy cuenta que tengo pequeñas debilidades y también tengo grandes debilidades en mi vida. Y una de mis debilidades que tengo que resaltar y tengo que abrir el corazón y ser muy humilde para aceptarlo son las mujeres, ¿no? Si bien es cierto yo soy varón y me cuesta mucho trabajo, ¿no? El poder aceptar, por ejemplo, cómo se puede vivir de este lado del sol sabiendo que se tiene que vivir con una sola mujer. Habiendo tantas rosas en un jardín es muy difícil escoger una sola y me cuesta mucho porque veo la belleza superficial de las hembras y las hembras son muy hermosas y esa te diría que es una de mis debilidades no pequeñas sino que una de las grandes, de las más fuertes y es eso en lo que quiero hacer hincapié, ¿no? Porque tengo que ser un hombre de aceptación, ¿no? Reconocer un error o reconocer una debilidad es lo que va a marcar la diferencia para poder mejorarla. Y en este caso yo te estoy hablando de las mujeres como una debilidad de este servidor. Habría que ver del otro lado que si tú eres hombre o eres mujer, qué debilidades son las tuyas, ¿no? Pero
Si bien es cierto, ese es un matiz de hablar de una mujer como tal, pero si te hablara de pasiones ya sería debilidades aparte, ¿no? En este caso, pues enfatizo y encierro cualquier tipo de debilidad que lleve a una mujer en el ambiente de que la debilidad como tal son las mujeres, ¿no? Como hombre es una aceptación y no he logrado superarlo y tengo una edad muy avanzada, ¿no? Y lucho constantemente, siempre pienso y creo que puedo marcar la diferencia desde este lado del sol y me cuesta mucho, ¿no? Aceptarlo y como quien dice, no puedo enseñar con palabras, pero sí puedo enseñar con el ejemplo y en este caso dar el ejemplo en cuanto a la lujuria se podría decir o el llamamiento pleno de una hembra, me cuesta mucho, ¿no? Y pues leyendo historia o aprendiendo un poco, te diría que las mujeres han hecho caer a príncipes como a reyes, ¿no? Entonces es muy complejo en ese tipo de cosas profundizar, ¿no? Tal vez algún día pueda crear un contenido más explícito en cuanto a ese tipo de debilidad, ¿no? Y te quiero llevar a otro tipo de debilidad que este servidor tiene y que quisiera enfatizar o hacer énfasis aquí para que hagamos una base sólida y que planteemos algo para poder reflexionar y pensar en esto que es un pensamiento colectivo, ¿no? O como bien se llama, pensemos juntos el pie de las páginas o los fondos de los videos. Otra de mis debilidades que no he podido cambiar por años y tengo que aceptarlo es a base de la música, ¿no? Me cuesta mucho trabajo pensar o entender cómo se puede vivir con un solo esquema musical, ¿no? Si la música es un camino, ¿cómo puedo vivir toda la vida escuchando una música explícita o un determinado ritmo o un determinado género musical, que el cual sea para edificación para mi vida y no poder escuchar los otros ritmos musicales? Cuando en realidad la música considero que no es más la letra como tal, sino que es una pista como tal. Los sonidos son los que agradan al oído, ¿no? Y si no me equivoco, eso es música, ¿no? Crear, la definición de música es crear sonidos agradables al oído, ¿no? Si no me equivoco o estoy mal entendido. Pero por ahí van, ¿no? Y se me hace muy difícil de este lado pensar que esa es una debilidad muy sólida en mi vida y no he podido cambiarla, no he podido sostener esas pautas de que cómo vivir con un solo género musical habiendo tanta música, ¿no? Y a propósito, tengo un video a base de la música en mi canal de YouTube que te lo recomiendo. Es muy explícito y muy claro para hablar de esa debilidad, la cual me ha hecho hincapié por mucho tiempo, mucho tiempo, no he podido, ¿no? Me cuesta, de pronto, por ejemplo, llega la Navidad y como me puedes decir de que no puedo escuchar el viejo del sombrerón o la avispa o la fiesta cumbianera, que son, para mí son temazos, ¿no? Que se escuchan en esas fechas claves, ¿no? Y en ese entonces, en esto, pues, como te diría, como no escuchar November Rain en un noviembre lluvioso, ¿no? Y tantas canciones que hay por ahí que divagan, que se transforman en una debilidad para este servidor. Si la música fuera un camino, te diría que yo no he definido cuál camino tomar en cuanto a la música. Considero que la música, en tanto como las mujeres, son dos de mis debilidades, o si no las más fuertes, pero sí te diría que son las que más resaltan en mi vida, ¿no? Y reconocerlas me lleva a tener pautas claras para saber en qué área tengo que hacer hincapié para poder caminar sólido y poder cambiar. Se me hace difícil entrelazar esto, pero tengo que aceptarlo, ¿no? Para poder cambiar. Pero la pregunta es, no cómo tener o cómo encontrar nuestras debilidades, creo que sería una pauta muy sólida, pero la pregunta sólida sería cómo mejorar o cómo hacer de que las debilidades en nuestras vidas nos sirvan de catapulta para poder ser mejores a futuro. Porque no se puede hacer nada con el pasado, se puede hacer algo con el presente, ¿no? Estamos claros ahí. Entonces, si conocemos y reconocemos cada una de nuestras debilidades, en este sentido de la vida podemos marcar la diferencia. Para que en el futuro, digamos, valió la pena sacrificar mi debilidad para obtener una habilidad, ¿no? Parece un juego de palabras, pero tiene sentido. Una debilidad simplemente es un hábito, ¿no? Cotidiano que nos gusta, nos atrae mucho, ¿no? Y construir un hábito nuevo nos puede llevar a tener una habilidad a futuro y ser mejores.
que eso es lo que se busca o eso es lo que se quiere. No una perfección como tal, pero sí por lo menos intentarlo, ¿no? Y decir, bueno, yo al menos intento cambiar estas debilidades o intento cambiar ese tipo de cosas que me hacen hincapié en mi vida y que no me forjan a ser mejor, no me forjan a ser una persona diferente, no me ayudan a ser ejemplo, ¿no? A la sociedad, no me ayudan a ser ejemplo a mis sobrinos, a mis hijos, a mis hermanos como tal. Si eres un hermano mayor es muy complejo. Y si eres padre, no digamos, tienes que ser un padre adulto y tienes jóvenes, es muy difícil, tienes que ser un ejemplo, alguien muy ejemplar. Y en este caso sostengo y creo que todos tenemos debilidades, sin embargo no todos tenemos las mismas debilidades, ¿no? Creo que lo que para alguien es un león, para otra persona muy cercana es ¿qué te puedo decir? Una avispa, ¿no? Una mosca, ¿no? Algo pequeño, ¿no? Por ejemplo, si alguien no tiene un hábito alimenticio, es una debilidad comer mal, comer comida chatarra, hay alguien a la par que tiene habilidades de gimnasio, ¿viste? Si no llevarse una comida insaludable a la boca se le hace muy fácil, lo que para otro no se puede, ¿no? Es muy complejo. Pero aquella persona que va al gimnasio y se ve muy fin y tiene esa capacidad de no tener, o no tiene esa debilidad de comer mal, puede que le guste mucho el chisme o sea una persona hipócrita. Y eso es una debilidad de su lado, que tal vez el gordito que come mal, que se alimenta mal, guarda mucho silencio, ¿viste? Si no logra ser una persona hipócrita o no logra ser una persona que le guste el chisme, ¿no? Entonces, en este sentido, como te digo, varían las debilidades de cada quien. Aquí el punto sería que tú reconozcas cuáles son tus debilidades, porque es muy fácil reconocer las habilidades o es muy fácil aplaudir las habilidades de alguien, pero ¿quién aplaude las debilidades? Nadie las aplaude. ¿O quién hace alarde de las debilidades para mejorar? Nadie, como dicen por ahí, se muerde la lengua sabiendo o nadie, por ejemplo, dice que yo hice tal cosa sabiendo que es nuestro propio error. Es muy difícil encontrar esa capacidad en las personas. Entonces, en este caso, creo que la vida es muy sólida y tenemos que aprender a aceptar la realidad de nuestras cosas y decir, yo reconozco esta habilidad y tengo que cambiarla de una manera sólida. Independientemente que tanto te cueste, porque las debilidades es muy constantes o se tienen marcadas porque son hábitos que se perdieron en casa, ¿no? O de joven y estás viejo y no puedes cambiarlas, pero tienes que reconocerlas primero. Es decir, ¿cuáles son? Te insto a que pienses conmigo y diga, como te hablé al principio del video, yo reconozco mis dos debilidades o mis dos puntos fuertes en los cuales tengo que trabajar, ¿no? Constantemente. Te hablé que una eran las mujeres y la otra era la música, ¿no? Y tengo que trabajarlos, tengo que ver cómo mejorar esas dos áreas. Y por ahí tengo más debilidades muy pueriles que no considero que sea difícil cambiarlas, ¿no? Pero esas sí hago hincapié en esa. Entonces, si hubiese escala de debilidades, creo que tú deberías de hacer hincapié en buscar las más sólidas, las que sí te pueden arruinar la vida. Por ejemplo, el tomar, ¿no? Si tienes una habilidad de tomar soda, por ejemplo, o tomar cualquier bebida energética, o tomar cualquier bebida alcohólica, o consumir algún tipo de droga, es una debilidad. Puede que se vea como un vicio, pero es una debilidad, algo que no puedes controlar. Entonces tienes que hacer hincapié en esa debilidad y decir, bueno, esto es aceptarla. Entonces, tomar pautas. Voy a crear un hábito nuevo. Si consumo cigarros, por ejemplo, y consumo 20 cigarros diarios, voy a empezar a reducir esa tasa de cigarros. Voy a empezar a fumar 19 de lunes para allá, por ejemplo. O voy a empezar a fumar 18 del viernes para allá. Y así sucesivamente hablando, para adquirir un hábito, tener una nueva habilidad y que esas cosas no pasen factura a largo plazo. Siempre digo que aquel que consume mucha bebida, que no se vaya a quejar cuando tenga 40 años y no se haya cuidado y tenga la panza de Homero Simpson, ¿no? ¿Verdad? Siempre digo que si una debilidad de las tuyas es ser una persona hipócrita o ser una persona que le guste el chisme, que no esperes que cuando estés viejo la gente no te quiera llevar la vida o que encuentres una persona que no te dé la espalda, ¿no?
Por ejemplo, también es bueno hacer hincapié en que si eres una persona injusta y tu debilidad es ser injusto, lo haces de una manera natural, o eres mentiroso y tu debilidad es mentir, le mientes a la persona de una manera tan normal, no tan eficiente. Entonces, no esperemos que en el futuro sea mejor, no va a pasar así, no. Siempre creo que la vida es muy bonita cuando se siembran buenas cosas, porque el daño colateral no existe, porque no va a llegar nunca, sino que lo que va a llegar son buenas cosas a nuestra vida, independientemente del tipo de cultura o religión que compartas. No está la verdadera sabiduría, no está en saber más o saber mucho, sino que está en poner en práctica. Yo te puedo decir que todos sabemos que mentir es malo, que ser egoísta es malo, que la lujuria es mala, que no cuidarnos es malo, pero si no lo ponemos en práctica, de nada sirve, de nada sirve saberlo. La verdadera diferencia se marca cuando se hacen las cosas, no cuando se piensan o se dicen. Yo te puedo decir desde este lado de que soy un tipo que profana ser un buen trabajador, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Las cosas yo creo que se ven a base de los ejemplos, o de lo que se hace, o de lo que se, o cómo se actúa, no de lo que se, no de lo que no se ve, no de lo que se piensa. Siempre digo que vivimos en un mundo donde la gente piensa mucho y esto fuese bueno, y opinamos de la vida de los demás y no terminamos solidificando la vida de nosotros. Y creo que en este caso nosotros o la valía de nosotros, de conocernos a nosotros mismos, es lo que va a llevar a marcar la diferencia, no conociendo a los demás. Porque mira, desde este lado es muy fácil encontrar el punto frágil de la otra persona o el punto de quiebre de alguien más. Pero cuando nos encuentran el punto de nosotros y alguien nos dice la verdad, como que atenta contra nuestra salud mental, ¿no? Y nos hace nos pone a prueba, ¿no? Y si no estamos preparados para que nos digan la verdad, entonces en este caso creo que siempre va a ser mejor no decir o no hablar o no pensar qué hace o piensa o dice nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo, quien sea que te rodee, sino que siempre va a ser mejor pensar hacia adentro, ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal yo, ¿no? ¿En qué postura estoy en la vida? ¿O qué hábito de mi vida en realidad conozco o reconozco que es una pauta que no me ayuda a crecer, y tengo que reconocerla para ser una persona, una mujer, un hombre, un niño, un joven, un adulto mejor, ¿no? Y marcar la diferencia a mediano, a corto y a largo plazo, como siempre digo. Dice aquí que lo que no se acepta en mí nunca lo podré transformar. Mira que las cosas vienen, yo creo que no venimos de fábrica con la aceptación, ¿no? Yo creo que crecemos y maduramos no haciendo o no aceptando nuestro propio yo interior o nuestro propio yo personal. Es raro, por ejemplo, que una mujer acepte su físico, por muy bonita que se vea, por mucho que la gente le diga que está bonita. O es raro que un hombre acepte que tiene una personalidad mala, por ejemplo, y esas son debilidades. Es rara que una persona acepte que le digan que es chismoso. No se puede, nadie quiere aceptar que es malo, todos creemos. Siempre digo que siempre la injusticia se ve difícil cuando cae sobre nosotros, ¿no? Pero mientras la injusticia le está pasando a otros, no los quejamos, no pensamos en que es injusto. Y ahí creo que estamos actuando mal, ¿no? Porque deberíamos de vernos a nosotros mismos y decir, bueno, me están diciendo la verdad y parece que fue injusto lo que me está pasando, pero sí es justo lo que está sucediendo en mi vida porque no sembré o no cultivé lo mejor. Entonces acepto mis errores, acepto que soy un pagano, acepto que he fallado, que he traicionado, acepto que he sido un mal amigo, he aceptado que soy un mal hombre, que no sostengo mi palabra, que he mentido, que he hecho malos trueques, malos negocios, que he robado, he sido un ladrón, que he hecho hincapié, he traicionado a mi esposa, qué sé yo, tantas debilidades o tantas aceptaciones que tendríamos que tener
para reconocer qué es la pauta, qué es lo que estamos haciendo mal y así poder transformar la vida. Mira, por ejemplo, no se puede transformar nada sin reconocerse. Tú no me puedes decir a mí que puedes transformar la vida de alguien si no la conoces. Por ahí le puedes regalar un consejo a alguien, pero si desconoces su vida en general, no se puede transformar, por ejemplo. Lo mismo somos nosotros como persona, tu persona, mi persona, no puede ser transformada sin un reconocimiento pleno. ¿Y qué hablo de un reconocimiento pleno? Pues el reconocimiento pleno no es algo pueril, es algo sólido. El reconocernos a nosotros mismos no es una aceptación plena del yo exterior, sino una aceptación plena del yo interior. Yo siempre digo que los verdaderos problemas no están fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Porque ¿qué es lo que piensas? ¿O qué es lo que murmuras, por ejemplo? Y está bien que no estés bien. Siempre digo que la gente quiere estar bien porque supuestamente esa es la mejor situación, cuando en realidad no gana quien hace más, sino quien comete menos errores. Alégrate y siéntete valorado que la vida te está ofreciendo desgracias porque es una oportunidad plena de crecer. Y ya después son una desgracia, pero si la sabes aprovechar, vas a crecer. De eso se trata, ¿no? Mira, si te va bien y todo te sale a color de rosa, te diría que te preocupes. Porque el que está a la par tuya ha cometido muchos errores y tú ves que está trágicamente adolorido y que mira, y que se le murió el perro, después se le murió la mamá, después se le murió un abuelo y todos sus errores, y ya ese man está salado, como dice la gente. Le diría que te preocupes porque si no te están pasando a vos, aquel sí está creciendo, tú no, tú te estás quedando estancado. Dice, pero esto es una estupidez a gran escala o es una canallada lo que están diciendo. No es una canallada. Analicemos y pensemos juntos que el que conoce la adversidad es el que va a crecer. El que no la conoce no está creciendo. Siempre digo que esto es muy bonito hablarlo porque digo que los hombres buenos son aquellos que se crearon en tiempos malos y los hombres mediocres, los que no hacen las cosas correctas, son los que se crearon en los tiempos buenos. Porque las cosas buenas se crean, se forjan cuando las cosas van mal, ¿no? Así se crean las cosas buenas, cuando las cosas van mal. Y las cosas malas se crean cuando las cosas van bien, porque sí funciona, ¿no? Podemos moldear las cosas así. Y te diría un consejo y te lo regalo sin necesidad de cobrar. Te diría que aquel soldado o aquel hombre que suda más en el entrenamiento va a sufrir menos en la batalla. Si ahora te está yendo bien y tienes la capacidad de sufrir por sí mismo, prepararte de una manera hostil, forzarte, tener disciplina, hacer lo que tengas que hacer independientemente de lo que cueste, marcar la diferencia independientemente de lo que cueste, decir la verdad aunque duela, a decirte la verdad a sí mismo aunque te duela, todas esas cosas te van a ayudar para forjar un gran carácter, una gran persona, y así un día, si estás en la batalla o en las trincheras, te puede ir mejor. Pero si no sufres, no tienes un buen entrenamiento, ¿cómo es posible que vas a enfrentar la vida de una mejor manera? No se puede, es una locura hasta pensarlo, ¿no? Y me preocupa porque mira que vivimos en una sociedad de cristal que duele mucho, porque no se le puede decir la verdad a nadie. Yo creo que todos quieren escuchar la verdad, pero muy pocos están preparados para que se las diga. Hace poco debatía con unos compañeros de trabajo y ellos me decían que el corte de cabello mío está mal. Y no me hicieron entrar en razón, querían enfatizar en mí, que me dicen que tengo que dar el ejemplo con un cabello. Y está bien, y le doy la aceptación de lo que ellos dicen. Tal vez no esté preparado para escuchar eso, pero es la verdad. Si ellos dicen que es mejor un corte de cabello, pues cada quien es libre pensador, pero yo sostengo otro tipo de cosas. Creo que un cabello no define a nadie en este sentido, ¿no? Y no son debilidades plenas, pero por ahí no ayudan a crecer, no ayudan a que las otras personas nos vean como grandes personas maduras, ¿no? Y es muy complejo. Y qué sé yo, se aprenden muchas cosas estando joven y hacerles hincapié ya viejo, cuesta mucho, ¿no? Para poder cambiarlas. Siempre digo que lo más difícil de la vida no es aprender un mal hábito, que sería una debilidad en nuestra vida, sino que es desaprender lo mismo. Por ejemplo, tú puedes aprender a mentir de la noche a la mañana fácilmente, pero desaprender
o ser una persona justa te va a costar mucho, ¿no? Porque la mentira está arraigada en ti y lo hace de una manera natural. Por decir un ejemplo, porque hay muchos ejemplos. Por ejemplo, las personas que practican el chisme, yo creo que ser chismoso no es una tarea fácil, no es algo fácil que se aprende de la noche a la mañana, o perdón, es algo que se puede aprender muy fácil, pero no es algo que se puede desaprender de la noche a la mañana. Entonces, en este caso, creo que lo más sólido de la vida no es aprender, ¿no? Sino que desaprender, ¿no? En este sentido, así que te insto que cualquier cosa que si ya reconoces tus debilidades o reconoces cuáles son tus puntos frágiles o en los cuales cometes delicias constantemente, que te enfatices en ellos y que no dejes de pensar día y noche, porque para marcar la diferencia sobre nuestras vidas reconocemos la falla, pero no podemos solo pensar ahora cuando nos pasa, sino que tenemos que pensar siempre, viajar todos los días pensando, decir, este soy yo, esto es lo que me está haciendo daño, voy a cambiarlo. Pero tiene que ser algo que tú tienes que tomar la decisión, porque la palma de la mano es muy pequeña para creer que se puede alcanzar a otras personas para que nos hagan cambiar a nosotros. Estas palmas o cualquier parte de tu cuerpo solo puede alcanzarte a ti mismo. Así mismo es la mente, ¿no? Así mismo es el corazón. Solo te puede alcanzar a ti mismo. No se puede alcanzar a alguien más. Es bien difícil. Por ahí, como yo te digo, siempre se puede hacer pensar a alguien, pero no se puede hacer cambiar a nadie. Entonces, nadie del otro lado del sol, o del otro lado de una pared de una casa, o del otro lado de tu mente, te puede hacer cambiar. Nadie. La mejor manera de aprender a algo es de una manera autodidacta. Tú puedes sentarte detrás de una pantalla a escuchar al mejor científico, al mejor filosófico del mundo, al mejor médico, al mejor entrenador del mundo. Y si tú no estás dispuesto a aprender, no vas a aprender. Entonces todo en la vida está en nosotros, ¿no? Poder cambiar o poder hacer énfasis en nuestra vida, ser hombres y mujeres distintos, reconociendo nuestros propios errores y marcando las pautas para mejorar o crear hábitos que sean habilidades para mejorar. No va a pasar fuera de nosotros, sino que dentro de nosotros. Todo está en la mente. Siempre digo que tenemos que razonar más y hablar menos, ¿no? O escucharme más y hablar menos. Mira, siempre digo que si la creación es perfecta, entonces nosotros somos perfectos. Y por algún sentido de la vida o por algo muy lógico de la creación, nosotros tenemos 2 orejas y una boca. Creo que en ese sentido nosotros tenemos que aprender a escuchar más y a hablar menos. En pocas palabras hay que poner en práctica las cosas, no solo decir, bueno, voy a escuchar a ver qué dice o cómo se tiene que ser la vida, no es como voy a ir llevándome a la gente con el pecho haciendo lo que me dé la regalada gana, no es así, no funciona de esa manera. Creo que se hizo tarde y el tiempo avanza y creo que vamos a tratar de concluir. Tenía un guión por acá y de pronto una cosa nos lleva a la otra y, ¿sabes? Se hace tarde, ¿no? Y te diría que estoy agradecido porque si llegas hasta el final del video eres una persona muy persistente y te aseguro que este servidor lo practica y te va a llevar a hacer muchas cosas, ¿no? Y quiero concluir con una frase que me gusta mucho. Quiero que prestes mucha atención. Dice, el león y la pantera son animales inofensivos. En cambio, las gallinas y los patos son animales altamente peligrosos. Le decía una lombriz a sus hijos. Punto y aparte. Cada quien reconoce qué es y cada quien sabe qué debilidades tiene y en ese punto de partida tiene que cambiarla. Porque todos tenemos, o sí hay habilidades que coinciden, pero hay mujeres que tienen sus debilidades. Hay otras mujeres que tienen debilidades distintas. Hay hombres que tienen debilidades distintas al resto de los hombres. Entonces, para lo que para una persona es peligroso, un león, para otro se convierte en una gallina. Algo muy sencillo. O para que aquel que algo es una gallina, para el otro se le convierte un león. ¿Qué ejemplo te puedo ofrecer? Algo sencillo o práctico. Una cerveza, por ejemplo. Hay quienes que tomarse una cerveza es un león para ellos. Se pueden morir si se lo llevan a la boca. Van a amanecer de goma, se van a morir y no quieren hacerlo. Eso es un león. Y para otra persona, nunca ha probado una cerveza, para eso es una gallina, es algo sencillo, algo pueril. Entonces,
desde la libertad, escogemos ser mejores personas. No vamos a juzgar a aquellos que tienen sus debilidades, sino que lo que nos va a llevar a ser o no ser es reconocernos a nosotros mismos. Para ser mejores y ser buenas personas, reconocer nuestras debilidades siempre va a ayudar a ser mejor. No es viendo la de los demás. ¿Qué sé yo que puede ser mi vecino? Mi vecino le puede gustar consumir alcohol a gran escala. Y a mí eso no me va ni me viene, pero tengo la debilidad de la lujuria y tal vez mi vecino la tiene supremamente controlada, ¿no? Y como enseñaban los grandes griegos, es más sabio el que controla su miembro, es más sabio el hombre que controla su miembro, ¿no? Que aquel que no lo controla. Entonces, en este sentido, hacemos hincapié y la vida es mejor viéndola desde una perspectiva saludable y sana desde nuestro punto de vista y no desde los demás. Quisiera concluir diciéndote que estoy agradecido y quisiera volvernos a ver pronto mediante las olas de la vida los encuentre. Te mando un beso y un abrazo y espero volvernos a ver pronto en esto que es un pensamiento colectivo. Como bien dice, es para que pensemos juntos y reflexionemos a base de la vida y tratemos de mejorar y marcar la diferencia en nuestra vida común y corriente. Gracias por estar ahí, un beso y un abrazo y nos vemos pronto mediante las olas de la vida, así lo permite.